En esta ocasión expondremos el esquema del tema 66 de la parte general, financiación de las comunidades autónomas, los principios generales. Después en otro epígrafe veremos cuáles son los recursos de las comunidades autónomas. Y en el tercer epígrafe haremos, como dice aquí, una especial referencia a los tributos propios, los cedidos y al Fondo de Compensación Interterritorial, aunque también mencionaremos otros fondos. De hecho el epígrafe solo habla del Fondo de Compensación Interterritorial. Respecto del primer epígrafe, la financiación de las comunidades autónomas y los principios generales, yo he partido del 156 de la Constitución, que creo que es el fundamento básico, que nos habla del principio de autonomía financiera, aparte del apartado 2, que nos habla de fórmulas de colaboración, etcétera, etcétera, que conllevan pues lealtad institucional, coordinación. Y luego tenemos como desarrollo del 156 de la Constitución, entre otra normativa, porque la financiación de las comunidades autónomas se desarrolla en varias normativas, una de ellas es la LOFCA. En el artículo 2 pues tenemos el principio de igualdad, el principio de equilibrio, las garantías de nivel básico de los servicios públicos. Esto lo veremos con un fondo específico del 158.1 de la Constitución. La suficiencia de la hacienda autonómica, colaboración con la hacienda estatal y el principio de lealtad institucional. Respecto de las limitaciones materiales y territoriales de la financiación de las comunidades autónomas, yo no sabía muy bien si meterlo en el primer epígrafe o en el segundo. Es decir, cuando nos dice específicamente el 157, que dice que las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes de su territorio que supongan obstáculo para la libre circulación. Estos son limitaciones materiales y territoriales. Yo no sabía muy bien si meterlo en el primer epígrafe o en el segundo, pero bueno, yo lo he metido en el segundo. Vamos a ver cuáles son los recursos de las comunidades autónomas. Partimos de la ley constitucional, artículo 157 de la Constitución, que ya sabéis que nos habla de tributos propios, tributos cedidos, ingresos de derecho privado o ingresos propios, rendimientos propios, y el producto de transferencias de operaciones de crédito. Esto se desarrolla, entre otras normativas, en la LOFCA, donde se habla de el fruto de las operaciones de derecho privado o del patrimonio privado, donde se habla en el punto B de los tributos cedidos, en el punto C de los tributos propios. Aquí se puede engarzar con la idea del artículo 133.2 de la Constitución de la potestad tributaria. Ojo con la potestad tributaria, porque depende de si hablamos de tributos propios, tributos cedidos, y aun en los tributos propios se pueden ceder competencias normativas, pero esto tiene que venir regulado por ley. Ahora lo veremos. Es decir, los tributos cedidos, estos sí se regulan por ley autonómica, pero los tributos propios, aquí hay que estar más pendientes del 133.2, porque cabe la posibilidad de que se cedan competencias normativas, pero eso tiene que ir por ley, claro. Artículo 8 de la Ley General Tributaria, principio de reserva de ley tributaria. Y esto engarza igualmente con la LOFCA, que nos habla en los artículos 6, 7, 8 y 9, en el 6 de los recursos en general de las comunidades autónomas, el 7 creo recordar que nos habla de las tasas, el 8 creo recordar que eran las contribuciones especiales y el 9 los impuestos, que se corresponde con el esquema del artículo 2 de la Ley General Tributaria, y de operaciones de crédito. Esto ya lo dejo que cada uno, pues si tiene tiempo, lo explique, y si no, no lo explique. Aquí es donde yo os decía lo del 157.2, las limitaciones materiales y territoriales de la potestad, de la potestad tributaria de las comunidades autónomas. Se puede decir porque la tienen. La tiene la que la tiene. La que no la tiene, no la tiene, porque está atribuida por Estatuto de Autonomía, entonces, pero bueno, ya prácticamente la tienen todas. Y el 157.3
que nos habla de la regulación de competencias financieras que se hará por ley orgánica. Ojo, es una materia importante y por lo tanto se reserva a la ley orgánica. Vamos a ver la figura de los tributos propios, cedidos y de los fondos. Bueno, yo voy a hablar de varios fondos, pero el epígrafe solo pide el Fondo de Compensación Interterritorial. Primero, los tributos propios. Esto tiene su basamento en el 133.2 de la Constitución, ya lo sabéis, la potestad tributaria se desarrolla en la LOFCA, ya lo hemos visto, artículos 6, 7, 8 y 9. ¿Se puede desarrollar más esto? Pues se puede desarrollar un poco más, pero yo reservaría el tiempo para los tributos cedidos, que es un poquito más amplio. Respecto de los tributos cedidos, vamos a ver. Los tributos cedidos son de titularidad estatal, artículo 133.1 en este caso, ¿vale? De la Constitución. Lo que se cede no son competencias sobre el tributo, en principio, estamos hablando con carácter general. Lo que se cede se les llama tributos cedidos, porque lo que se cede es parte del rendimiento, de hecho es un porcentaje en el importe de lo recaudado por el Estado o la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque mediante, esto engarza con las fórmulas de colaboración del 156.2 de la Constitución, que nos habla de la posibilidad de que las comunidades autónomas actúen como organismos de gestión, liquidación y recaudación delegada del gobierno, es decir, como organismos delegados del gobierno central, y entonces ellos hagan las funciones de gestión, liquidación y recaudación. Entonces, por eso digo de lo recaudado por el Estado o por la comunidad autónoma, pero no porque la competencia de recaudación sea de la comunidad autónoma, sino porque se puede ceder este ejercicio de la recaudación a la comunidad autónoma mediante una fórmula de colaboración. Así pues, que quede claro que lo que estamos cediendo es un porcentaje del rendimiento, es decir, un importe concreto, porque se aplica una fórmula matemática, un porcentaje sobre lo recaudado por el Estado, aunque sea a través de las comunidades autónomas, y se cede una parte de ese importe total. En el segundo punto, en el punto B, tenemos el artículo 152 que nos habla de las leyes de transferencia. Yo creo que el instrumento jurídico ideal para esto son las leyes de transferencia. También está, ojo que lo veíamos aquí en el 157.3, las leyes orgánicas, porque se dice que la regulación en competencias financieras, cuando estamos hablando sobre todo de materia tributaria, van por ley orgánica. Entonces, bien por ley de transferencia, bien por ley orgánica, o bien tal y como nos dice la LOFCA en el artículo 10, que nos hace una definición de aquellos tributos cedidos, dice, son los establecidos y regulados por el Estado, o sea, la titularidad sigue perteneciendo al Estado, pero cuyo producto, es decir, el importe, los recaudados, se cede total o parcialmente, dependiendo del acuerdo al que se llegue, a las comunidades autónomas en función de lo regulado por el Estatuto de Autonomía y por la ley de cesión específica de cada tributo y de cada autonomía. Bueno, aquí esto es importante, contempla el artículo 10 de la LOFCA que pueden cederse competencias normativas en la ley de cesión. Y cuando digo competencias normativas, estoy hablando de potestad legislativa. Es importante porque ya sabéis que existe el principio de reserva de ley tributaria y esto en el ámbito local funciona de otra manera porque solo ostentan potestad reglamentaria, pero estamos hablando de las comunidades autónomas. Entonces, al poder cederse competencias normativas mediante la ley de cesión, pues nos encontramos que puede haber tributos en los que determinadas competencias las regule por ley la propia comunidad autónoma dentro del marco de la ley de cesión. ¿Cuáles son los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado? Bueno, pues yo he hecho a grandes rasgos, porque no he hecho un listado específico,
Pues los grandes, la renta, transmisiones, sucesiones y el IVA, pone hasta el 50%, y otros, pues los especiales, los de los hidrocarburos, los del alcohol, etcétera, y más, lo que ocurre es que no tal, hasta el 58%. También se pueden ceder a las comunidades autónomas los recargos sobre los tributos estatales, pero solo, y por eso explicaba yo antes lo de las competencias normativas, cuando la comunidad autónoma ostente competencias normativas en la fijación del tipo de gravamen. Yo no veo muy bien qué tiene que ver el recargo sobre el tributo con la fijación del tipo de gravamen, pero bueno, yo no he hecho la ley. Seguro que alguna relación hay. Que sepáis eso, es decir, que se pueden ceder los recargos sobre los tributos del Estado, pero solo cuando la comunidad autónoma tenga competencia normativa en la fijación del tipo de gravamen. Los tipos de gravamen, no obstante, siempre se fijan dentro de un marco establecido, de una horquilla establecida por el Estado. Vamos a ver los fondos. Los fondos tenemos, en principio, vamos al apartado A, artículo 158.1, nos habla del fondo de mantenimiento de los servicios públicos básicos asumidos. Y pues la finalidad es esa, es decir, el mantenimiento de los para que haya un equilibrio entre todas las comunidades autónomas y que no haya unas en las que los servicios públicos estén prestados de una manera y otras en las que estén prestados de otra manera por falta de recursos. Después tenemos en el 158.2 el Fondo de Compensación Interterritorial, cuyo destino son gastos de inversión, se fundamenta en el principio de solidaridad. Aquí os podéis extender si tenéis tiempo. El C, ya pasamos a la LOFCA. Ojo con el artículo 16, que es muy importante porque nos desarrolla la idea del Fondo de Compensación Interterritorial y luego nos desarrolla una idea muy curiosa que es el fondo complementario del Fondo de Compensación Interterritorial. ¿Por qué? Porque el Fondo de Compensación Interterritorial solo puede destinarse a gastos de inversión, pero no al mantenimiento o al ejercicio de los servicios que esa inversión está generando. Si esa inversión es, no sé, un gimnasio, por ejemplo, de titularidad, no sé, me da igual, autonómica, pues el funcionamiento de ese gimnasio no se puede sostener con el Fondo de Compensación Interterritorial. Entonces, por eso se articula otro fondo, que es el fondo complementario del Fondo de Compensación Interterritorial, que sí tiene esta finalidad, que es para gastos de mantenimiento o funcionamiento de la inversión realizada. Su importe en principio es del 33,3% del importe del Fondo de Compensación Interterritorial. Y luego tenemos la dación de cuentas como elemento fundamental de la cesión de los fondos y la afección de los excedentes del fondo. Para los más atrevidos, aquí he dejado lo de los fondos de convergencia autonómica, que esto responde a a ver si soy capaz de expresarme, unos fondos que propicien la competitividad, ¿vale? O que faciliten la competitividad de las distintas comunidades autónomas en virtud del desarrollo económico de cada una de ellas y tal. Esto está regulado en los artículos 22 y siguientes de la Ley 2101. Y luego ya, para los muy, muy, muy atrevidos, para los que ya se tiran al río del todo, tenemos el Fondo de Suficiencia Global, que está en el artículo 10 de la 2101 y que viene a ser, y esto lo he simplificado muchísimo porque si no esto no hay quien se lo trague, es la diferencia entre el importe de la necesidad global de financiación de un servicio público fundamental y la suma de la capacidad tributaria que tiene esa autonomía y que destina a ese servicio público y las transferencias que recibe del Estado en forma de fondos del artículo 158.1 para el funcionamiento, el fondo para la gestión de los servicios públicos fundamentales. Entonces, si hacemos la diferencia entre estos dos importes, puede salir positivo o negativo, pues en virtud de este se aplica el Fondo de Suficiencia Global.